Si Dios es único, es solo y no hay otro con él, ¿con quién hablaba Dios en los plurales? Hay 4 plurales en el Antiguo Testamento. Génesis 1:26, hagamos al hombre. Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11:7, descendamos y confundamos sus lenguas. E Isaías 6, ¿quién irá por nosotros? La voz que oyó Isaías, ¿quién irá por nosotros? Los 3 plurales de 3:22, de 11:7 y de Isaías 6, Dios estaba hablando con los ángeles, porque allí estaban. En el caso de Génesis 3:22 puso unos bienes para custodiar el huerto. En el caso de la confusión de lengua fue un acto de juicio, como el acto de echar a Adán del paraíso. Y el capítulo 3 de Isaías está hablando del juicio de Dios contra Israel, o sea, que en todos los actos de juicio están los ángeles, porque ellos son los ejecutores de los juicios de Dios. En esos 3 casos hablaba con los ángeles, con los serafines o los querubines. En Génesis 1:26 no hablaba con ellos, porque los ángeles, como les expliqué, no tienen nada que ver con la salvación ni la formación del hombre. Y Génesis 1:26 no está hablando de un hecho, sino de un propósito. Hagamos al hombre. Yo le puedo decir a usted, hagamos un viaje, hagamos un negocio, hagamos una fiesta. ¿Qué le estoy diciendo? Que quiero compartir algo que quiero hacer contigo, pero no lo estoy diciendo cuándo, si es hoy, si es mañana o si es el año entrante. Entonces, cuando Dios dijo hagamos al hombre, sí estaba hablando con alguien, pero no estaba hablando de algo inmediato, sino de algo posterior a la creación, porque para hacer primero hay que crear. No se puede hacer lo que no existe. Se hace lo que existe. El verbo crear en el capítulo 1 de Génesis solo está 3 veces. Verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Verso 21, creó Dios los grandes monstruos marinos. Y verso 27, creó Dios al hombre. Lo demás no dice que creó, hágase. En las escuelas, en los colegios se quiebran la cabeza pensando, bueno, si Dios creó la luz el primer día y creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto, entonces ¿cuál luz fue la que creó el primero? Entonces algunos, para salir del paso, dicen, no, esa era la luz espiritual, porque la luz que tenemos es la del sol, la luna y las estrellas. No, es que la Biblia no está diciendo que Dios creó la luz el primer día, ni que creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Está usando el verbo hacer, que es otra cosa. Crear es traer a la existencia lo que no existía, y hacer es darle forma a la materia existente. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba todo. A alguien le preguntaron qué fue primero, si el burro o el avión. Y la persona dijo, el avión. Dijo, ¿cómo va a ser? Dijo, sí, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaban todos los elementos de que ha sido hecho el avión y el carro. Y los animales vinieron después. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba todo. Pero como la caída de Satanás del cielo produjo un cataclismo, entonces la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Los científicos dicen que era una nebulosa. Entonces Dios aparece en la escena. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios comenzó a hablar. Hágase la luz. No fue que creó la luz. Hágase la luz. Y hubo día y hubo noche. Hágase la expansión.
y hubo aguas arriba y aguas abajo. Reúnanse las aguas y aparezca la seca. A las aguas llamó mares, a la tierra seca. Haya lumbreras en el cielo para alumbrar el día y la noche y para señales de los tiempos. Dios estaba haciendo, no creando. Isaías 45:18, que ya lo citamos, ahí lo dice: Dios creó la tierra, la formó y la compuso. Para que fuese habitada la creó. Y lo mismo dice del hombre. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, en el capítulo 1 de Génesis hay 3 etapas: creación, formación y ordenación. Y eso mismo que le sucedió a la creación, eso mismo le sucedió a Jacob. Por eso Isaías 43 dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Jacob e Israel es la misma persona y el mismo pueblo. Como ya dije antes, la formación de Jacob a Israel sucedió más o menos a los 50 años de su vida, cuando Dios le dijo: no seguirás siendo el tramposo que has sido, ahora serás príncipe de Dios. Entonces cuando Dios dijo hagamos al hombre, hablaba con los únicos que Él llama colaboradores suyos. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Lea el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 9. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios o edificio de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Segunda de Corintios 6:1. Así nosotros, Pablo, como colaboradores suyos o colaboradores de Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Efesios 4:11. El Señor mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto, porque Jesucristo no va a venir por una enana. Nuestro Señor Jesucristo glorioso viene por una iglesia a la altura de Él, una iglesia gloriosa. Y Él nos reclutó a nosotros para perfeccionar a los santos. O sea, Él hablaba con los ministros. Juan 1:12, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:28, a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo formó Dios el mundo? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces Dios comenzó a hablar: hágase la luz. Hubo día o noche. Hágase la expansión. Entonces la materia comenzó a tomar su forma, a ocupar su lugar y a desempeñar su papel. Lo mismo es con el hombre. El hombre nace entenebrecido, pecador, mortal, perdido, destituido de la gloria de Dios.
Pero a través de la instrumentalidad del ministro, Dios envía su palabra, que le da vida, que le da luz, que le da conocimiento, y esa formación, y ahí viene entonces la formación para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la meta del cristianismo? Ser semejante a Cristo. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, Dios hablaba con los ministros. Ahora no me venga a decir que en ese tiempo no habían ministros, porque Dios llama las cosas que no son como las que son, o como si fuesen, porque para Dios no hay ayer ni mañana. Por eso Él es el gran soy, o sea, el que existe por sí mismo, el eterno presente. Por eso en Romanos 8 dice que el que nos justificó también nos glorificó, y no estamos glorificados todavía. Pero eso está en el propósito de Dios. Para Dios es un hecho ya, porque el plan de Dios no va a fallar. Entonces, Dios llama las cosas que no son como si fuesen, o como las que son, porque para Dios el tiempo no cuenta. Para Él todo es un eterno presente, un eterno ahora. Aleluya. Entonces, cuando Dios habló en Génesis 26, hagamos al hombre, los ángeles no tienen nada que ver con eso. Lo que han hecho los ángeles es darle la dirección del predicador, nada más, porque ellos no saben qué cosa es ser salvos. Entonces, hay un ejemplo casi contemporáneo. La que hoy es emperatriz del Japón, por los años 60 del siglo pasado era una plebeya, era una mujer como cualquier otra. Pero el que es hoy emperador del Japón, en ese entonces era príncipe, y él se enamoró de esa plebeya. Entonces, para poderse casar con ella, tuvo que reclutar un número de maestros para que la educaran en todos los órdenes de la corte japonesa, para que ella no fuera una ignorante y se supiera portar a la altura de esa corte. Bueno, eso es lo que ha hecho Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no recibieron. Entonces Él se enamoró de una plebeya, que somos usted y yo. Y nos amó tanto que se entregó por nosotros. Y por eso Él ha reclutado a todos estos ministros para educarla, perfeccionarla, hasta que la iglesia llegue a la estatura de Cristo. Aleluya. 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 Por eso no desprecia la palabra de Dios que hablan sus siervos, porque esa palabra tiene una finalidad, y es la formación tuya. La formación tuya como hijo de Dios. La imagen de Dios es Cristo, y a esa meta vamos a llegar. Seremos semejantes a Él, iguales. Por allá alguien me dijo, no sé si fue en Medellín, que alguno estaba predicando que íbamos a ser iguales a Cristo.
No, seremos semejantes a Él. Semejante no es igual. ¿O qué dicen aquí los letrados? O sea, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, así como Cristo es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, y por eso Él era perfecto, Él no nació de Adán. Nosotros nacimos pecadores porque nacimos de la ascendencia adámica. Pero hemos renacido de la palabra de Dios para ser formados, para ser perfeccionados, para ser edificados hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. ¡Qué gloria esa! La gloria no es un sitio. El sitio es secundario. La gloria es ser semejante a Cristo, o habrá una gloria mayor que esa. Los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Entonces, porque llegamos a ese estado, va a haber un sitio, que es el cielo. Pero el cielo no es la gloria es ser semejante a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo glorioso. Amén. Esa es la meta cristiana. Por eso es que hay que aprovechar el tiempo, hermanos. No estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí, aunque no somos perfectos, pero vamos a la perfección. Alabanzas al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre glorioso. Entonces, Dios sí sabe hablar. Porque si Él no sabe hablar, ¿quién sabría? Él es el único sabio Dios. Entonces, Él sí habló con los ángeles y sí habló con los ministros, porque, como ya he dicho, son los únicos en la Biblia que Dios llama colaboradores de Él. Porque Él es el autor y el actor. Yo no puedo hacer que usted sea cristiano o que usted sea santo. Eso lo hace Él. Pero ¿cómo lo hace Él? A través de su palabra. Entonces la misión mía y de los ministros es proclamar la palabra. El último versículo. Romanos 6:17. 20 minutos, exacto. Gracias a Dios que aunque fuisteis esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina es una forma, o como una formaleta, porque esas columnas son redondas, porque le hicieron una forma redonda, porque las otras son cuadradas, porque le hicieron una forma cuadrada. Entonces la doctrina es la forma que nos da la imagen de Cristo. Aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sin doctrina no hay forma. Y sin doctrina no hay ética. La doctrina es para la iglesia lo que es el esqueleto para el cuerpo. ¿Qué sería de ti si no tuvieras esqueleto? No tendrías ni forma ni movilidad. O sea, el esqueleto es la estructura del cuerpo, la doctrina es la estructura del cuerpo. Por eso los primeros discípulos perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan
y número 4 en las oraciones. El resto del capítulo y el resto del libro son resultados. Sobrevino temor a todo el pueblo. Maravillas eran hechas a través de los apóstoles. Estaban juntos y comían con alegría y sencillez de corazón en las casas. Estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Así que al que no le gusta la doctrina se va a convertir en una bolsa de carne, porque la doctrina es lo que estructura la vida cristiana. Alabanzas a Jesús. Ahora sí, fines. Vamos a darle gracias al Señor. Hermanos, si usted piensa en todos esos millones de personas que están en tantas religiones, creyendo tantas barbaridades, y que usted pueda saber y creer lo que Dios ha dicho, eso es un honor, eso es un privilegio, eso es una bendición, y eso no lo tenemos por nuestra bonita cara, lo tenemos por la gracia de Dios. Aleluya, porque no lo merecemos, pero Él en su gracia nos los ha dado. Padre Santo, te damos gloria y alabanza a tu grande nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por la luz de tu palabra, Señor.